¿Qué tal amigos de Últimas Noticias de hoy? Pues en esta ocasión traigo noticias que podrían ser impactantes para muchos. Según una reciente clasificación, la Administración del Seguro Social ha sido catalogada como el peor departamento gubernamental para trabajar. Una encuesta anual entre empleados federales ha revelado que aquellos que trabajan en el Seguro Social se encuentran entre los más descontentos en el trabajo. Esta encuesta, realizada para identificar los mejores lugares para trabajar en el gobierno, arrojó resultados sorprendentes en este año. Pues cada año se pregunta a los empleados federales sobre su satisfacción laboral y si es que se recomendaría su organización como un buen lugar para trabajar. Y es que los resultados de esta encuesta proporcionaron una visión clara de la percepción de los empleados sobre sus lugares de trabajo. Pues en este video analizaremos los posibles motivos detrás de esta calificación y cómo esto podría afectar tanto a los empleados como a los beneficiarios del Seguro Social. Pues sin duda alguna esta noticia es un duro golpe para la Administración del Seguro Social, cuyo nuevo comisionado, Martin O'Malley, admitió el mes pasado que la agencia estaba atravesando por una crisis de servicio al cliente en este momento. Pues los empleados dieron a conocer que el Seguro Social, la Agencia de Seguridad Social, es el peor departamento gubernamental para trabajar. Durante el mes de enero de este año 2024, Martin O'Malley se reunió con empleados de las 9 regiones de la Administración del Seguro Social para conocer los desafíos y las oportunidades para mejorar el servicio al cliente. En una reciente entrevista, él afirmó que fue a todos estos lugares y que se sentó en los auriculares de copiloto con cada persona de los centros de teleservicio. Durante un largo periodo, estuvo sentado mano a mano con su propio personal para poder identificar los problemas y las formas de poder solucionar la crisis de atención al cliente. Martin O'Malley afirmó que la gente tiene que responder siempre las mismas preguntas una y otra vez, como ¿tienes dinero?, ¿tienes una cuenta corriente?, ¿tienes una cuenta de ahorros?, etc. Y a menudo la respuesta es la misma, no. Pero procesar cada reclamo requiere que el empleado de la Administración del Seguro Social registre esta respuesta a las 41 preguntas que están relacionadas antes de que este reclamo pueda avanzar. Entre esto, Martin O'Malley afirmó que tiene nuevos planes considerados para el Seguro Social en este año 2024, más que todo con el nuevo presupuesto fiscal que se le estaría otorgando. Entre estos cambios tenemos los puntos más importantes. Primero de todo, acelerar nuevas capacidades de la administración. Y es que esta simple mejora para los empleados y para los clientes de la Administración del Seguro Social es solo un ejemplo de la cultura, del enfoque y de la velocidad en la cual O'Malley afirmó que se está tratando de institucionalizar en toda la agencia. Dijo que por lo general los sistemas nuevos tardan hasta 7 años en producirse, y con demasiada frecuencia son impulsados desde arriba, desde la sede central, sin siquiera probarlos con los trabajadores en el campo. Su segunda meta es convertirse en una agencia más ágil. Una de las razones por las cuales la Administración del Seguro Social ha podido abordar las deficiencias del servicio al cliente e implementar herramientas y soluciones más rápidamente que antes tiene que ver con lo que O'Malley llamó el enfoque ágil de la agencia hacia el gobierno. Afirmó que cada 2 semanas se reúne con estos grupos de líderes de las agencias, comisionados adjuntos para áreas de misión, presupuesto y finanzas, tecnología o hasta con la oficina de transformación para poder determinar en qué área trabajar a continuación y recibir actualizaciones sobre los proyectos actuales.
y es que es de la Oficina de Transformación por parte de Betsy Bauman, donde se emana esa importante investigación sobre el servicio al cliente. Y mientras el personal de operaciones habla sobre el flujo de trabajo, ella puede hablar sobre el corrido del cliente y hacer preguntas que estén basadas en el recorrido. Por ejemplo, las personas que solicitan reclamaciones por discapacidad. Ellos afirman que les dan calificaciones bastante altas. Una vez que se consigue una cita y entran a la oficina para que se les explique el proceso. Pero luego de esto, en forma de luz roja, luz verde, vemos que en nuestra investigación hemos fracasado totalmente en lo que respecta al tiempo que tienden a esperar para los servicios de determinación de discapacidad del Estado. Todo esto solo para que se emita su determinación. Pues esto nos dice que debemos de hacer un trabajo mucho mejor para que la gente lo sepa, incluso en el proceso prolongado, el cual se ha visto un poco exacerbado por el bajo nivel de personal, el cual debemos hacerle saber a la gente cuál es su posición en este proceso. La Administración del Seguro Social ha estado realizando nuevos cambios y esto los ha hecho con menos personas, con menos fondos, más que nunca. La agencia está prestando servicios a más estadounidenses y con un número de empleados que se encuentra en el nivel más bajo en los últimos 27 años. En el presupuesto fiscal de este año 2024, el Congreso de los Estados Unidos asignó $14,000 millones para los gastos administrativos que tiene la Administración del Seguro Social. Estamos hablando de un aumento de unos $100 millones en respecto al año 2023. Y es que los legisladores afirmaron que estos recursos ayudarán a la Administración del Seguro Social a mantenerse al día con los costos crecientes para poder abordar estos desafíos en la prestación de servicios. Pero los estrictos límites de gasto es el tema que está limitando significativamente la capacidad que tiene la Administración del Seguro Social para proporcionar los fondos que se necesitan y de este modo brindar el servicio que merecen los estadounidenses que tanto han contribuido con el Seguro Social. Abordar los retrasos en cargas de trabajo clave y en los tiempos de espera va a requerir aumentos sostenidos para permitir que la Administración del Seguro Social aumente la dotación de personal y realice las mejoras necesarias. Pues desde que Martin O'Malley ha entrado como el nuevo comisionado del Seguro Social, exactamente en diciembre del 2023, él afirmó que ya tenía propuesto diferentes tipos de planes para poder solucionar de raíz los problemas por los que pasa la agencia. No busca directamente aumentar beneficios, busca solucionar los problemas que tiene el Seguro Social. Desde el tiempo de espera, desde la satisfacción de los empleados, los cuales se ven en una menor cantidad como vimos en los últimos 27 años, y de este modo no pueden procesar la información, no pueden realizar determinaciones, no pueden aprobar nuevos beneficios como deberían de hacerlo. Hemos visto quejas en el que el personal ha tenido más de 30 minutos con un cliente para poder resolver temas que podrían haberlo resuelto en menos de 5 o 10 minutos. Pues este es el primer paso que tiene Martin O'Malley para poder mejorar el Seguro Social. Además, recordemos que también ha incluido en el presupuesto de cambios para este año 2024 una gran mejora de beneficios y requerimientos de elegibilidad para uno de los grandes programas del Seguro Social, que es Seguridad por Ingreso Suplementario, el SSI. Gracias a este nuevo cambio, miles de beneficiarios podrán ser elegibles, cosa que antes no lo eran, y muchos beneficiarios actualmente podrán recibir un gran aumento.
Todos estos cambios los veremos a partir del mes de septiembre.